Buenos días, muchachos. En este ejercicio vamos a seguir desarrollando y hablando en el tema de cálculo del campo eléctrico para una distribución de carga. En este caso tenemos la distribución de carga de un anillo, ¿sí? Entonces para eso nos vamos a ayudar del resultado del ejercicio que hicimos la última clase para un anillo. En esta ocasión tenemos un disco de radio R que tiene una densidad de carga superficial uniforme sigma, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que es uniforme. Calcule el campo eléctrico en un punto P, ¿sí? En el punto P que se encuentra a lo largo del eje perpendicular central del disco y a una distancia X del centro del disco. Entonces, en pocas palabras, si tenemos una vista, ¿sí? De frente del disco, lo que nosotros queremos hacer es eh, calcular el campo eléctrico producido por este disco en un punto P. Entonces, para eso podemos hacerlo de una manera que podamos calcular y sumar todos estos discos a lo largo del radio del disco. Entonces vamos a ir sumando esas arandelas a lo largo de ese disco. Entonces para eso debemos primero construir eh, esta distribución de carga para después hacer una suma de estos discos a lo largo de R. Entonces podemos verlos así. Acá tendríamos un radio R, ¿sí? Y acá tendríamos, ¿sí? Un radio R. Entonces para eso debemos plantear, ¿sí? Plantear y analizar algunas consideraciones. Entonces, lo principal es que tenemos unos anillos concéntricos y los vamos a sumar a lo largo de este R, que es el radio del disco, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo categorizamos? Primero, que es una distribución continua de carga en el anillo, ¿sí? Eh, ¿qué debemos analizar? Primeramente debemos analizar el diferencial de carga de este anillo, ¿sí? Entonces vamos a analizar qué distribución o cómo es el diferencial de carga de este anillo, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos plantear es el de Q, ¿sí? Entonces, ¿sí? Nosotros sabemos que el de Q para, para una superficie lo relacionamos con sigma y un dA, ¿sí? Porque hablamos de una superficie, ¿sí? Entonces, ¿m? Para esto debemos identificar que acá tenemos el dA. ¿Cómo es este dA para esta distribución o para esta geometría de este anillo? Entonces, calculamos el área, ¿sí? Que sería 2pi, ¿sí? Este sería el área del disco, que sería 2pi por r, ¿sí? Y si lo escribimos en diferenciales, pues quedaría igual a 2pi por r multiplicado por el de r, ¿sí? Entonces este resultado que tenemos acá nos ayudaría a reescribir el diferencial de carga. Entonces, ¿cómo quedaría ahora el diferencial de carga? Entonces quedaría que de Q, ¿sí? Es igual a sigma, ¿sí? Por el de área, pero ahora el de área es esta cantidad. ¿Cuál cantidad? 2pi
por R por dr. ¿Sí? Sí, entonces esta cantidad quedaría de la siguiente manera, reescribiéndola, ¿sí? Ya completamente, tendríamos que, sería, podemos reescribirla poniéndolo así en el siguiente orden, 2 sigma pi r de r, ¿sí? Entonces acá ya tenemos el diferencial de carga, ¿listo? Entonces, ya teniendo el diferencial de carga, ¿sí? Para el anillo, podemos utilizar el resultado del ejercicio anterior, ¿sí? ¿Cuál es el resultado del ejercicio anterior? Nosotros sabemos que para un diferencial de campo eléctrico, ¿sí? Producido para un anillo, ah, obtuvimos el siguiente resultado. Obtuvimos K por X, ¿sí? Sobre R cuadrado, ¿sí? R cuadrado más X cuadrado, X cuadrado, tras acá, y N cuadrado. Y esto nos da una raíz a la 3 medios, ¿sí? Multiplicado por el diferencial de carga, pero en este caso la Q o la carga, ¿sí? Como el término de A, nosotros allá manejábamos que el A era el radio constante, pero en este caso la carga es un diferencial de carga. Entonces, como ya calculamos el diferencial de carga, podemos multiplicarlo y nos quedaría que nuestro eh, campo eléctrico en un punto X, ¿sí? A una distancia de X en un punto P, nos quedaría como 2pi, acá con el diferencial de carga, 2 sigma pi r por dr, ¿sí? Entonces r por dr. Este diferencial, este diferencial, ¿sí? Este diferencial, si continuamos, lo podemos expresar de la siguiente manera. ¿Cómo? Si este resultado lo podemos reescribir, acá tenemos r cuadrado, x cuadrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este es el campo eléctrico producido por un anillo, ¿sí? Este sería, acá colocamos, ¿sí? En este caso, R va a ser la variable. Tengamos que R es una variable, R es una variable. En este caso, X, ¿sí? Es la distancia que hay entre el origen del disco hasta, ¿sí? Hasta el punto P. Entonces, por eso simplemente utilizamos, ¿sí? El resultado del campo eléctrico de un anillo. Entonces, es el diferencial de campo eléctrico producido por un anillo, ¿sí? Entonces, este diferencial de carga, podemos, a partir de este diferencial de campo eléctrico, perdón, podemos calcular el campo eléctrico producido por el disco. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, tenemos el siguiente resultado, que X
¿sí? O sea, el campo eléctrico a una distancia X, es decir, en ese punto P, nos quedaría de la siguiente manera. Como vamos a sumar todos estos discos desde cero hasta R, que es el radio del disco, vamos a sumar todos esos anillos, ¿sí? A lo largo del disco. Entonces ese barrido lo haríamos en R, ¿sí? En dirección radial. Entonces de esa manera, valores como X quedarían afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué valores quedarían afuera de la integral? La K, la X, podemos escribir acá pi y sigma, que es el valor de la distribución de carga, y dentro de esa integral, que sería de 0 a R, ¿sí? R mayúscula, que es el radio del disco, ¿sí? Finalmente, quedando solo adentro, ¿qué cantidad nos quedaría? 2 R por dr, ¿sí? Y acá nos quedaría R cuadrado más X cuadrado, ¿sí? Y esto elevado a la menos 3 medios, ¿sí? Este sería la integral que tenemos que resolver. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Entonces, ¿cómo solucionamos esta integral? Entonces, esta integral, pues aplicando los métodos de integración que ustedes ya han visto, esto podríamos resolverlo mediante sustitución simple, ¿sí? Entonces acá el método a desarrollar, el método que nos permite calcular el área, la integral, va a ser la sustitución simple. Entonces, esta sustitución simple, ¿cómo la haríamos? Entonces, hagamos la sustitución simple. ¿Quién sería U? ¿Sí? U sería R cuadrado más X cuadrado, ¿sí? Y si hacemos el diferencial de U, nos quedaría, ¿sí? Si derivamos U, como nos quedaría X es constante, ¿sí? Daría 0. R es la variable, porque vamos desde 0 hasta R mayúscula, entonces vamos a variar el R minúsculo, y nos quedaría 2R de R, ¿sí? Entonces, con este resultado, reescribimos la integral, ¿sí? Entonces, como nos quedaría reescribiendo esa integral, nos quedaría e de x, ¿sí? El campo eléctrico en x a una distancia de x, nos quedaría como kx, ¿sí? En esta ocasión podemos sacar x porque x no depende, no es un valor el cual dependa de la integral, pero en este caso, este x sí lo dejamos acá adentro porque está compartiéndose con el r, que el r sería nuestra variable, esta sería la variable en la que estamos integrando. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa integral con la sustitución simple? Nos quedaría u, ¿sí? A la menos 3 medios, ¿sí? Y arriba vemos que todo este 2RR pues es el de U, nos quedará de U, ¿sí? ¿Sí? Entonces obviamente también debemos cambiar los límites de integración. Entonces cuando U vale 0, ¿sí? Cuando
Cuando r vale cero, ¿sí? Pues nos quedaría solo x cuadrado. Acá quedaría x cuadrado, ¿sí? Y cuando u vale r, ¿sí? Entonces nos quedaría r cuadrado más x cuadrado. Entonces recuerden que cuando nosotros hacíamos la sustitución simple, pues también debíamos cambiar los límites de la integración, ¿sí? Entonces vamos a seguir por acá. Voy a dejarles superponiendo y arrastrando esto, ¿sí? Para tener una idea clara de lo que estamos haciendo. Entonces esta integral, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos iría aquí quedando? ¿Mm? Acá ya vemos que esta integral es mucho más sencilla. ¿Cuál sería esa integral? ¿Qué nos daría como resultado? Entonces, integrando esta parte, nos quedaría que x, lo ponemos acá arriba, nos quedaría que x, y que x es igual a k por x, acá pondríamos todos estos valores que quedan fuera de la integral, ¿sí? Y es integrando, ¿sí? Integrando esta cantidad, ¿cómo nos quedaría? ¿Sí? Este resultado es acá positivo, acá también lo ponemos positivo, y así nos dio en el resultado del anillo. Recuerden que este es el campo eléctrico producido por un anillo, ¿sí? Lo tomamos y lo que estamos haciendo es sumando todos estos anillos a lo largo del radio, ¿sí? Entonces estos anillos que tienen una diferencial de carga, los vamos a ir sumando uno a uno, ¿sí? Que se van a ir generando hasta finalizar el disco. Entonces esta integral, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que u, acá esto está positivo, nos quedaría que u, ¿sí? Nos quedaría que u es igual, ¿sí? Realizando la integral de este valor, sería menos 3 medios, ¿sí? Lo que hicimos fue subir este denominador arriba en el numerador, este denominador en el numerador, y lo reescribimos así. Entonces, si estamos integrando, le sumamos 1 al exponente, ¿sí? De esta variable, y abajo nos quedaría menos 3 medios más 1 también, ¿sí? Entonces, este sería la integración. ¿Cuáles serían los límites? X cuadrado, ¿sí? R cuadrado, ¿sí? De X cuadrado. Estos serían los límites, los nuevos límites para la integral respecto a u. ¿Sí? Entonces recuerda que hicimos una sustitución simple, hicimos un cambio de variable y pues fácilmente podemos ahora evaluar ese resultado para volver a nuestras variables originales. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, sustituyendo, ¿sí? O bueno, resolviendo, vamos a resolver esta parte, vamos a ver cuánto nos da esto, que nos quedaría acá, por x, por pi, ¿sí? Por sigma. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que u, ¿sí? Nos quedaría u a la menos un medio sobre menos un medio, ¿sí? Y lo mismo, límites de integración, x cuadrado, r cuadrado más x cuadrado. Entonces, de esta manera,
tendríamos que evaluar en los límites. ¿Listo? Ahora sí podemos evaluar en los límites, solo tenemos que reescribir un poquito mejor la ecuación del resultado, ¿sí? Que nos quedaría como pi por sigma, ¿sí? Entonces, al reescribir la ecuación, podemos hacer lo siguiente. Este menos un medio lo vamos a poner como menos 2. Recuerden que acá podemos hacer ley de la oreja, ¿sí? Acá tenemos las dos fracciones, extremos con medios, nos daría que el 2 queda en el numerador. Si evaluamos a u en este límite, ¿sí? Nos quedaría primero r cuadrado, ¿sí? Más x cuadrado, ¿sí? ¿A la que? A la menos un medio. Entonces acá solo lo que estamos haciendo es evaluar la integral, ¿sí? Evaluar el resultado de la integral, ¿sí? Entonces de esta manera también acá nos quedaría menos 2, ¿sí? Como subimos el menos 2, entonces acá quedaría más 2, ¿sí? Y acá nos quedaría x cuadrado, ¿sí? Ya evaluando nuestra cantidad, ¿sí? Este x cuadrado, ¿sí? Si lo evaluamos en un, pues nos quedaría x cuadrado a la menos un medio, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría eso? ¿Cómo nos iría quedando eso? Entonces, el campo eléctrico en X es igual, ¿sí? Acá por X por pi por R cuadrado, ¿sí? Y pues reescribiendo mejor la función nos quedaría menos, ¿sí? Menos 2, ¿sí? Que este 2 lo podemos factorizar, lo podemos poner acá, podemos ponerlo en esta parte, pero borramos esto. Entonces podemos ponerlo de la siguiente manera, saquemos el 2 acá y pongámoslo junto al acá, ¿sí? Entonces este 2 lo que resulta es factorización o factorizarlo como un elemento en común en estas dos cantidades, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? Adentro nos quedaría menos, ¿sí? Acá 1, ¿sí? Vamos a poner esto en donde, abajo en el denominador, ¿sí? Recuerden que es menos un medio, entonces sería acá r cuadrado, r cuadrado mayúsculo, más x cuadrado, ¿sí? X cuadrado y acá a la un medio, ¿sí? Más, entonces acá nos quedaría, como tenemos acá 2 la menos un medio, si multiplicamos estos exponentes, que es la regla de la multiplicación de los exponentes, entonces nos quedaría que 2 con el 2 se cancelaría y nos quedaría menos 1. Entonces, lo que quiere decir que si nos queda x a la menos 1, pues significa que ese x está abajo en el denominador, ¿sí? Entonces, esta sería la cantidad que obtenemos para el campo eléctrico, ¿sí? Acá tenemos esta cantidad. También ¿qué podríamos hacer? Entonces, para que quede de una manera más compacta o más resumida, podríamos multiplicar el x, ¿sí? Con esta cantidad que obtuvimos a partir de la integral. Entonces, lo podemos distribuir. ¿Cómo nos quedaría eso? Entonces nos quedaría 2k, ¿sí? Acá nos hizo falta el sigma, perdón. Acá falta el sigma, ¿sí? Sigma x con pi, ¿sí? Acá no va el r, perdón. Este no es r. Recordemos que el r pertenece a la variable, ¿sí? A la variable dentro de la integral. Y
nos quedaría de la siguiente manera. Voy a poner el positivo acá adelante. Entonces, si multiplicamos x por este, nos quedaría 1, ¿sí? Y acá nos quedaría menos, ¿sí? X de r cuadrado sobre r cuadrado más x cuadrado, ¿sí? A la 1 medio, ¿sí? Este 1 medio pues sería una raíz, ¿no? Ahí tenemos ese resultado, ¿sí? A partir de ese resultado, ¿qué podemos hacer? Este es el resultado, vamos a escribirlo. Este es el campo eléctrico en un punto P a una distancia X, ¿sí? Producido por un disco. Producido por un disco. Recuerde que utilizamos la solución del anillo para obtener el campo eléctrico producido por un disco, que prácticamente lo que es la suma de esos anillos hasta el radio del disco. Entonces, este valor sería acá, sigma, ¿sí? Por X, por pi, nos quedaría 1 menos X, ¿sí? Acá podemos poner toda la raíz. Recuerden que es a la 1 medio y eso es una raíz. X cuadrado, ¿sí? Ahí, nos quedaría ahí, ¿sí? Entonces, bueno, como multiplicamos el X por toda esta expresión, pues significa que el X ya no está acá. Entonces solo tenemos esto. Eso es lo que nos queda como resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué análisis podemos hacer a partir de eso? ¿Qué análisis podemos hacer? ¿Qué análisis podemos hacer? Podemos analizar la siguiente cuestión. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo quiero calcular el campo eléctrico ya no a una distancia X, sino en un punto más cercano al disco? En ese eje, digamos, este sería el nuevo punto. Entonces, acá, ¿cuánto vale E? Entonces, acá, ¿cuánto valdría E? Es decir, ¿cuánto valdría el campo eléctrico? Vea que para eso podemos hacer la siguiente expresión. Si nosotros, ¿sí? Si nosotros calculamos el punto acá, un punto acá, es decir, una X acá, una X1 o una X, nuestra X sería bastante pequeña, ¿no? Si nos acercamos al disco. Si nos acercamos al disco, significa que si usted se ubica en este punto, pues prácticamente lo que usted está viendo es que el R, ¿sí? El radio del disco es mucho mayor que la distancia X. Entonces, ¿qué análisis podemos hacer cuando R es mucho más grande que X? Entonces, cuando R es mucho más grande es que lo estamos calculando en un punto cercano del disco, ¿sí? Entonces, para esa aproximación, ¿qué podemos hacer? Entonces, el campo eléctrico cerca del disco en el eje X, ¿sí? A una distancia muy cercana, sería la siguiente, sería 2K, ¿sí? Por sigma por pi, ¿sí? ¿Cómo quedarían estas cantidades? ¿Sí? Si nosotros, si esto es X, si nosotros consideramos que R es más grande que X, entonces podemos despreciar este valor de X cuadrado porque va a ser muy pequeño comparado con este. ¿Sí? Entonces, digamos, lo que va a aportar es muy mínimo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 1, ¿sí? De X, ¿sí? Sobre R cuadrado, pero ese R cuadrado quedaría, si esto es cero, ¿sí? Si esto es cero, porque es muy pequeño o es cercano a cero, pues entonces nos quedaría R cuadrado, ¿sí? Dentro de la raíz, ¿sí? Entonces, dentro de la raíz, ¿qué significa? ¿Sí? Que ese R cuadrado se cancelaría con la raíz, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría tan solo el valor de R, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si R es muy pequeño,
Sí, perdón, si R es muy grande comparado con X, entonces significa que si R aumenta, ¿sí? Si R aumenta, el denominador va a ser muy grande comparado con esta cantidad. Significa que toda la fracción va a valer ¿cuánto? Cero, ¿sí? Entonces, si el denominador es muy grande, según la fracción tiende a cero. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría que X, ¿sí? El campo en X en un punto muy cercano del disco, sí, muy cercano al disco, nos daría como 2K sigma de pi, ¿sí? 2K sigma de pi y obviamente quedaría como resultado, ¿sí? Podemos reescribirlo también, podemos ordenarlos así, que quede más, más ordenado, vamos a colocarlo, nos quedaría, voy a poner el pi primero, 2pi, ¿sí? De k, ¿sí? Por sigma, ¿sí? Entonces este sería otro resultado. ¿Un resultado cuándo? Este resultado sería cuando R es mucho mayor que ¿quién? Que X. Es decir, esta distancia a la que estamos calculando el campo es muy pequeña, ¿sí? Y si usted se ubica ahí, usted ve que esta distancia, que es este radio, pues es mucho mayor, ¿sí? Entonces este resultado sería en esta condición. Y este sí sería, ¿sí? El campo eléctrico, ¿sí? A una distancia X, ¿sí? Entonces acá podemos ver que nosotros acá hicimos la aproximación cuando R es mucho mayor que X, pero de manera general, ¿sí? De manera general, el resultado nos queda dependiendo de X, ¿sí? En este caso, pues es un resultado general, ¿sí? Pues acá podemos poner un resultado más general, ¿sí? En esta situación, campo eléctrico producido, producido por un disco con carga uniforme, ¿sí? Y acá, obviamente, acá sería más como un caso particular, caso particular. Entonces ese caso particular es cuando R, ¿sí? Cuando R es mayor, cuando R es mayor que X, mucho mayor. Sí, acá lo podemos ver, mucho mayor. Listo, muchachos. Entonces, esta sería la manera de resolver el campo eléctrico para un disco que está cargado uniformemente, ¿sí? Entonces, la manera de desarrollarlo es hacer la suma, ¿sí? De todos estos anillos que estamos viendo acá, ¿sí? Así, suma de anillos hasta finalizar el radio, ¿sí? Entonces, ese sería el resultado para este ejercicio o para este ejemplo, muchachos, de distribución de cargas uniformes, ¿sí? Es decir, el campo eléctrico para distribución de cargas uniformes.